Y aquí estamos comenzando este segundo bloque de nuestro programa, como siempre recibiéndolo a Carlos Cueva. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches, Rubén. Hoy has venido con un Renault 9 Turbo del año 1985. Sí, Rubén. Pero antes de entrar en materia, quería destacarle a la teleaudiencia de que estamos hablando de un coche de la década del 80, que este coche ya tiene más de 30 años, para ser preciso, 28 años de haber sido conocido en el público acá en la República Argentina, y que fue, digamos, una novedad que se le ofrecía al público automovilístico de aquellos años, de sacar al consumo de la calle un coche turbo, pero que desde un inicio, desde su principio, fue criticado, no criticado exhaustivamente, pero nació con algunas carencias porque no existía la asistencia electrónica que hoy apoya a un vehículo turbo. ¿Había algún problema y uno no sabía a quién llevárselo al auto? No sabía a quién llevárselo porque era uno de los primeros vehículos de calle de consumo popular que tenía turbo para, digamos, para potenciar un motor de 1400 centímetros cúbicos. A ver, claro, y por supuesto que ya la gente que nos está mirando y que está viendo el auto se estará preguntando, del Renault 9 común a este turbo, ¿qué diferencia había en potencia? Y había muy poca porque este coche nació, yo diría, como para captar o sondear a un público por las carencias que tenía. Por ejemplo, hoy, gracias a la electrónica, sabemos que cualquier coche que tenga turbo no tiene carburador. Este coche nació con un carburador, tenía un carburador que era para admitir el aire que soplaba el turbo. Tenía la falencia de que cuando uno levantaba el pie del acelerador, el turbo dejaba de cargar, y cuando uno volvía a acelerar, recién produciendo gases de escape, accionaba el turbo y volvía a cargar. O sea, lo que se llamaban inercias. Claro. No era digamos, lo exacto o lo lógico, pero lógicamente, por eso hice esta aclaración al inicio, de que estamos hablando de un vehículo que ya está pisando los 30 años de uso. Claro. Y esto que vos estabas comentando del funcionamiento del motor, ¿lo hacía un poco desparejo en la desaceleración o en la aceleración? Tenía el problema de que los turbos en aquellos años no tenían la eficiencia que tiene hoy un motor turbo. El turbo, cuando es alimentado a través de los gases de escape, cuando uno deja de acelerar, que levanta el pie del acelerador, por una circunstancia X, por una curva, por un bache, porque tiene tráfico delante, el turbo deja de cargar, pierde eficiencia. Cuando uno vuelve a acelerar, se encuentra con que el caudal de aire que está inyectando en ese momento a los cilindros del turbo no es el ideal. Por lo tanto, el coche da la impresión de que se quedara. No es que se queda, es que le falta alimento, le falta aire. Era un motor, volviendo a la parte mecánica, era un motor muy antiguo. Era un motor de árbol de levas lateral, con válvulas a la cabeza, sí, pero varillero. O sea, que era un inicio de tratar de convertir un motor... ¿Algo viejo en algo nuevo? En algo nuevo. Y la conjugación de las dos tecnologías, la vieja con la nueva, no daba resultado. Claro. Y la prueba está. Uno de los graves problemas que tenía este coche, digo graves hoy, capaz que en aquellos años no recuerdo el precio del combustible, era que su consumo mínimo, sin accionar el turbo, era aproximadamente de los 8 a 10 litros. Vos figurate que estamos Nastero, por supuesto. Estamos hablando de un Nastero de 1400 centímetros cúbicos y ya estábamos en los 10 litros. Pero accionando el turbo y viajándolo a 140, 150, que hoy es natural viajar a esa velocidad en las rutas, a pesar de la infracción y a pesar del estado de nuestras rutas, pero es muy normal viajar 120, 140. Este coche se iba a la cómoda suma de 20 litros cada 100 kilómetros. Por eso te digo, era algo desproporcionado, que fue lo que ocasionó que hoy un R9 Renault Turbo no se ven en las calles, se fueron degradando, se fueron convirtiendo, los pocos que hubo, se fueron convirtiendo en coches aspirados comunes y silvestres. Claro, eso te iba a preguntar porque antes de comenzar el programa yo te preguntaba si estos autos llegaron a
comercializar en Argentina. Evidentemente el auto era exactamente igual que el auto común y por lo cual han pasado medio desapercibidos para el ojo común, ¿no? Tenían nada más que en la parrilla, lo vamos a ver en las imágenes, en la parrilla delantera y en la tapa del baúl, un pequeño logotipo que decía Turbo. Era lo que en general se diferenciaba. Y algunos compraban unas calcomanías que las pegaban en el borde de la puerta inferior, en el borde inferior de la puerta delantera, que también decía Turbo. Claro. Pero te repito, en eso lo he vivido, porque el único que en Córdoba metía, por así decirlo, las manos en los turbos, era un amigote mío. Y sabía, en vivo y en directo, los problemas que este coche tenía desde su nacimiento. Uno de los problemas que tenía era que los frenos no estaban a la altura de la velocidad que supuestamente llegaba a erogar 185 kilómetros por hora. Fábrica decía 185, en las Roastex de aquellos años, los más exactos, hablaban de 183, 2 kilómetros no es importante. Criticaban también la dureza de la dirección a baja velocidad y lo inestable que era su dirección a alta velocidad. La suspensión estaba de acuerdo para un uso de alta velocidad, pero también sacrificaba comodidad a baja velocidad y en el uso del día a día. Hoy podemos tener un coche turbo que supera los 220, 240 kilómetros por hora, pero con la electrónica podemos elegir qué tipo de suspensión vamos a utilizar, si lo utilizamos en la ciudad, si lo utilizamos en la ruta o si lo usamos simplemente para pasear. O sea que podemos llegar a la conclusión que en definitiva comprarse un auto de eso era decir, tengo un auto turbo, pero de prestaciones, de comodidad... De comodidad nada. Y de la eliminación de problemas no existía. Claro. Hoy hablamos de encendido individual, o sea que cada bujía tiene su propia bobina y su propio encendido. Estamos hablando de eso y en aquellos años no existía. No existía la inyección electrónica. Por eso volvemos a decir que tenía carburador, que era muy, pero muy difícil ponerlo a punto el carburador para que en vez de ser aspirado, fuera con aire inyectado. Podemos decir de que la caja y algunos órganos mecánicos de Renault estaban de acuerdo al coche, pero no estaban de acuerdo tampoco las potencias que este coche erogaba, porque estaba dentro de los 105 caballos de fuerza, con un motor de 1.500 centímetros cúbicos, cuando hoy, hojeando revistas actuales, estamos hablando de motores de 1.500 centímetros cúbicos que están rondando cómodamente los 200 caballos de fuerza. Vos fijate en 28 años cómo ha evolucionado la mecánica. Por eso, por tercera vez vuelvo a insistir, estamos hablando de un coche de hace 28 años atrás. El nacimiento, a lo menos acá en la Argentina, de producción de coches armados acá en la Argentina con turbo. Evidentemente un auto bastante particular para la industria automotriz argentina y que sin lugar a dudas fue un poco el puntapié inicial de este tema de ponerle turbo a un motor convencional, ¿no? Mira, Rubén, haciendo memoria, cuando estaba escarbando en la historia de este auto, me acuerdo que también en aquellos años nos quisieron vender acá en la Argentina motos japonesas con turbo y que todas, sin distinción de marca ni de cilindrada, también con el tiempo desaparecieron porque no teníamos los bancos de prueba necesarios para poner a punto un turbo, y menos un turbo que en aquellos años también en las motos soplaba a través de un carburador. Todos esos ensayos murieron, igual que la de este coche. El que le hemos hablado de este vehículo, la mayoría todas pálidas, ¿alguna cosa más o menos rescatable? Cosas buenas. Sí, mira, vos sabés que los coches de Renault no es que asuma una defensa de una marca, siempre se han caracterizado porque no son el zoom de la tecnología, pero tampoco no son coches que se desarmen pronto, que se destruyan y que su mecánica siempre, me arriesgaría a decir, que fue un poquito antigua con respecto a sus oponentes, a sus competidores.
venía en ciertos modelos de este coche turbo con tapizado de cuero. La dirección en algunos casos no era asistida, cosa de que también hacía que fuera muy pesada estando el coche estacionado o a baja velocidad. Los frenos sufrían de cansancio, mecánicamente se dice panding, Sí. Se cansan, se calientan y dejan de perder efectividad. El consumo terrorífico, todas las revistas de aquellos años y los críticos y los periodistas de aquellos años que tuvieron oportunidad de manejar el coche, tanto a baja, intermedia velocidad ya era elevado, ya era muy alto, y a alta velocidad llegaba a los 20 litros cada 100 kilómetros. ¿Algo más para agregar de este vehículo antes de despedirnos? Para agregar, es poco porque el coche normal, de calle, con su motor normal, todavía lo vemos en las rutas, los vemos en la calle, y muchos, hasta que no se renovó el parque de, digamos, taxis acá en Río Cuarto, también asistieron ese trabajo como taxi con un coche de muy buen performance. Seguro. Aguantador. Aguantador. Pero el turbo, no. El Exacto. turbo, yo haciendo memoria, no recuerdo que haya quedado de los pero muy pocos que hubo en la zona. Yo recuerdo que en Río Cuarto hubo un turbo. Recuerdo vagamente, creo que era color rojo, pero lo recuerdo muy vagamente porque estamos hablando también de 28 años atrás. Carlos, nuevamente como todos los miércoles, gracias por venir y al contrario. Te esperamos la semana próxima. Hasta la semana que viene. ¿Le gustó este tema del Renault 9 Turbo? Bueno, la semana que viene, por supuesto, Carlos va a volver a traernos algún vehículo de su colección. Ya volvemos.